la señal de Mauricio para poder conversar con él. Hola Mauricio, hola Mauricio, Mauricio. Hola, Blay, ¿cómo vamos? Bien en lo que se puede, en esta nueva realidad que nos presenta la vida, desde este confinamiento, desde este aislamiento, primero voluntario, ahora obligatorio, en esta extensión y pues ahora en lo que parece que va a ser la continuidad del aislamiento y de la paulatina inserción a la vida cotidiana por diferentes sectores. ¿Cómo la ha pasado usted? No, Blay, pues muy bien, por acá cuidándonos bastante, aprovechando mucho el espacio en términos de las gestiones laborales que tenemos que ir adelantando. Las cosas, pues, por fortuna no paran en lo laboral y bueno, ha sido un espacio distinto, un espacio de encuentro con la familia y de compartir diferente. Es decir, ya estar en función de todas estas actividades alrededor de la familia nos pone unas lógicas muy distintas a las que teníamos cotidianamente y bueno, yo creo que esta es una situación excepcional que nos invita, como ya lo han planteado en muchos espacios, a hacer una serie de reflexiones en torno a esa condición de personas, a esas condiciones de necesidades, a esas nuevas retos, desafíos que el mundo nos pone al frente y bueno, aquí estamos dándole. Mauricio, ¿qué fue lo que más le cambió? ¿Qué es lo que más ha extrañado de no poder salir? Lo que más extraño de no poder salir, no nada, compartir con la familia la cenita el fin de semana, la cervecita con los amigos, hace mucha falta por estos tiempos, aunque logramos encontrarnos con algunos de ellos como vos por este medio, pero no es lo mismo, digamos que ese encuentro cara a cara es fundamental, ese abrazo es importante, esa presencia es clave para fortalecer y mantener de alguna manera esos afectos y bueno, conversar de todo un poco. Eso es como lo que más extraña a uno como en estas condiciones. Hay otro asunto que es el tema de las canchas, obviamente no poder estar en las canchas alrededor de los chicos, alrededor de la pasión que nos mueve pues de alguna manera del deporte y particularmente del fútbol, el no poder jugar el picadito el fin de semana con los amigos en diferentes espacios. Entonces, no, son varias cosas que se van modificando, pero bueno, creo que es solamente un momento coyuntural y esperemos que se pueda superar lo más pronto posible esta situación. ¿Qué no extraña? ¿Qué no extraño? Dios mío. Pues yo no No, yo creo extraño que el se extraña. trancones, yo no extraño el demorarme 40 minutos, una hora para ir de un lugar A a un lugar B. El desplazamiento, sí, tal vez, no lo había pensado en esa medida. Eh, pero no, realmente extraño toda la dinámica. Estamos por fuera de lo cotidiano, insisto con eso. Entonces, inclusive pues salir el día que tenemos autorizado a hacer las compras del mercadito y cosas así, se siente ya uno como extraño. Eh, Más que extrañar es cómo se va sintiendo uno. Es decir, ya como tenemos que empezar a conservar distancias, por ejemplo en una cultura que, lo tengo que decir, no somos, pues como somos tan cercanos, Tan tan sobador. acogedores, sí, sí, sí. Entonces, estar a más de un metro de una persona para poder interrelacionarse, me parece que ha sido un tema más bien complejo para lo que he vivido. Y eso que nosotros somos sobadores, pues abrazadores, de saludar de mano, de tocar el hombro siempre, ¿cómo estás? Eh, Imagínate los italianos que es de doble beso, los argentinos que es de beso también. Sí, sí, sí. El tema cultural va a cambiar y va a modificar de aquí en adelante. Mauro, y el tema del deporte, ya veníamos afectados por la contingencia ambiental. Sí. Nos tuvimos que guardar antes, no se podían utilizar los escenarios. Y entonces el sector deporte ya va para 2 meses, ya va para 2 meses quieto, ya va para 2 meses sin actividades, ya va para 2 meses. La mayoría de los clubes se sostienen de la mensualidad o de los aportes que hacen los niños, en este caso los padres. Eh,
congelados, quietos. Sí, este es un sector que está sufriendo significativamente la situación y lo va a sufrir en el término del resto del año, creo yo. Las proyecciones he venido siguiendo pues como algunos asuntos en términos de lo económico en lo global y a nivel país y bueno, es claro que sectores como el deporte, como cultura, como turismo se van a ver con unas afectaciones fuertes por precisamente ese servicio cara a cara que se tiene que prestar y las políticas de gobierno en términos del cuidado o los temores que como personas y como comunidad podamos tener alrededor, va a dificultar un poco esa situación. En ese orden, creo que hay unos parámetros que hoy nos están diciendo que la forma de desarrollar nuestra tarea se tiene que de una u otra manera transformar, preparados o no, porque bueno, algunas organizaciones, algunos líderes tendrán unas competencias y unas habilidades mucho más desarrolladas que otros, pero creo que es un momento para mirar el sistema, el sector, la organización, la comunidad, nuestros usuarios de una manera distinta y es un momento también para tratar de arroparnos unos con otros, cosa que creo que nos ha costado en ciertos momentos un poco y es el momento de que empecemos a mirar con un poco más de tranquilidad y humildad a aquellos que hacen las cosas mejor que otros y en esa medida ellos puedan acompañar a quienes tengamos que aprenderles y los que tenemos que aprender, pues mirar con humildad también esos avances que tienen otros para que podamos desarrollar la tarea de una manera diferente. Creo que eh, la organización, sobre todo en el contexto del barrio, que es donde, digamos, nos movemos, vos y yo, por ejemplo, eh, con las fuentes de financiación que tenemos, que es de alguna manera una dependencia de una mensualidad, en algunos casos de un apoyo de la empresa privada, en otros casos de un apoyo de las entidades públicas, pues particularmente el INDER de Medellín, para nuestro caso. Creo que eso se va a ver transformado y se va a ver dinamizado pues por otras lógicas, porque además es muy probable que los padres de familia, los mismos deportistas, empiecen a pensar en otras posibilidades de consumo alrededor del deporte. Creo que ahí va a haber otras lógicas distintas, aunque bueno, tendríamos que entrar ya con los expertos, los investigadores y las tendencias que se tengan alrededor, cómo se van a plantear esas lógicas de aquí en adelante. Bueno, Mauricio, también es que somos un sector que seguramente va a ser incluido en la sociedad en los últimos lugares. El presidente ya habla y mencionó por ahí 18 meses en algunos casos. Primero seguramente se va a activar el sector de la construcción y sectores económicos diferentes. Y se habla de que el entretenimiento, el deporte, se habla de 18 meses y esto es un montón de tiempo para un sector que es muy informal, que en la mayoría de los casos no hay contratos, que en la mayoría de los casos la plata se maneja en unos listados, en una lista, quién pagó, quién no pagó, en el cuadernito, algunos equipos ni siquiera con reconocimiento deportivo, sin ningún otro apoyo, y se genera una economía informal alrededor de esto, de venta de uniformes, de venta de agua, de transportes, y resulta que cuando esto pasa, pues nadie estaba listo y hoy todas esas personas que tienen su familia, que tienen que pagar un arriendo, que construyeron su casa, que tienen a sus hijos estudiando, pues se ven afectados y que por esa informalidad no están incluidos en la mayoría de casos en estos auxilios o apoyos que está entregando el gobierno. Sí, yo creo que queda nuevamente en evidencia porque eso lo conocemos desde hace rato, pero tal vez no hemos tenido en términos generales un compromiso contundente para sortear este tipo de situaciones. Hoy nos vemos abocados a reconfigurar frente a temas inciertos. O sea, hoy no sabemos cuándo regresamos, por ejemplo. Hoy no sabemos cuándo habilitan un escenario para volver al encuentro deportivo, para volver al torneo, para volver al evento, para volver al mismo entrenamiento. Entonces yo creo que hay unos elementos, Blake, que
tenemos que volver a poner sobre la mesa. Primero, pues, que nosotros nos hemos pensado como un sector muy cerrado, con unos intereses muy particulares, ¿cierto? Creo que cada uno, en la medida de sus posibilidades, ha venido jalonando la tarea con la comunidad, pero a veces muy solos, ¿sí? A veces muy desconectados de ciertas realidades comunitarias, políticas o sociales como tal. A eso le sumamos que evidenciamos lo que hemos observado por los diferentes grupos en los que participamos, que los niveles de formación, y no me refiero en este caso a una condición netamente profesional, sino en términos de las capacidades y las habilidades para la gestión, todavía no son suficientes para reconocernos como un sector realmente competitivo. Pues tal vez eso que estoy planteando pueda herir susceptibilidades, pero de alguna manera no logramos observarnos ni siquiera en una apuesta contundente de los aportes que podamos realizar a una economía. Particularmente hoy no podemos determinar el aporte a un Producto Interno Bruto de manera clara por falta de sistema de información, por falta de valoración de algunas variables que tienen incidencia pues como en ese componente. Mucha Entonces hoy gente se quedó sin requerimos un saber qué hacer. cambio. Se quedó sin Claro, saber qué hacer. claro, Y en este momento están encerrados en su casa y no tienen ni idea qué van a hacer con sus equipos, con la gente, con los claro. jugadores. Algunos están enviando o estamos enviando tareas virtuales, recomendaciones, pero es difícil competir con la televisión, con el internet, con el Free Fire, en fin, con otra Sí, cantidad sí. de dinámicas que tienen los niños o los jóvenes ahora en su casa y que al no estar vigilados, entonces, ¿hago este ejercicio o no lo hago? Y también hasta dónde un ejercicio que se manda virtual, pues a largo plazo va a funcionar o no. En mi caso, hemos enviado algunos ejercicios y ha servido para mejorar la coordinación de algunos niños, pero a otros se necesita la distancia para patear, se necesita el uno contra uno, el choque, las distancias largas. Entonces, en un cuarto o en un balcón o en un pasillo, pues no se puede ni siquiera recrear algo parecido. Entonces, ahí ya a mí se me está generando esto sí va a servir o no. Sí, es complejo. Creo que este es un momento de cambio importante en términos de la actitud, de la mentalidad y la estructura de la organización. Mira que a pesar de la situación, todavía no hay una propuesta concreta para el desarrollo del sector. Ni siquiera hay medidas de choque que uno pueda decir desde la institución pública, que es finalmente el soporte del sistema y del sector como tal, se pueda establecer con claridad para reconvenir algunos elementos, particularmente en mantener o no en dejar perder la calidad de vida de las personas que hacen parte del sector. Pues yo lo digo, aquellos que dependen directamente del ingreso de una organización deportiva como tal. Hoy podríamos tener entrenadores que tenemos que estar acudiendo inclusive posiblemente a la caridad para que estos entrenadores se puedan, y a la solidaridad de la gente, para que estos entrenadores puedan sostener algunas necesidades básicas. Entonces, pues yo creo que este es un momento de realmente, si sí tenemos la intención de cambiar en la mentalidad como líderes del sector y del sistema, y es un momento también para generar las sinergias necesarias que permita visibilizar de una u otra manera la organización y el sistema en términos políticos, en términos sociales y en términos obviamente deportivos. Hay impactos que hoy podemos evidenciar con claridad, los avances pues, que ha tenido Colombia en el contexto del medallero internacional, llámense Juegos Olímpicos o cualquier evento de talla mundial. Tenemos importantes avances en ese sentido, pero ¿qué está pasando? Y yo he sido muy insistente en mis conferencias y en mis charlas con mis cátedras, ¿qué está pasando con la base? ¿Cuál es la mirada que hoy se tiene para atender esas bases? Si finalmente la formación va a continuar siendo subsidiada por el Estado o van a haber otras alternativas que inclusive en esta demanda y oferta de lo digital se puedan posibilitar. Yo creo que muchos estamos aprovechando lo que muchas universidades nacionales o internacionales en términos gratuitos están ofreciendo para ir
captando algunos conocimientos, gestionando alguna información, pero también revisando qué posibilidades tenemos para ese proceso de formación. Entonces yo creo que esas sinergias y esas rutas de contingencia que podamos implementar son la punta de lanza para realmente crear valor dentro del sistema como tal. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir? ¿Cómo vamos a generar esa hoja de ruta? Y no simplemente para quedarnos diciéndole, yo lo voy a decir con mucho respeto, diciéndole al ministro, diciéndole al Que director del ente deportivo, diciéndole al gerente de Indeportes, cómo estamos pues con los recursos para que respalde esas condiciones. Creo que todavía no deberíamos de seguir pensando en esa ruta. ya vamos a tocar el tema político, vamos a hacer un corte y vamos a hacer la llamada nuevamente para ver si te descongelas, se quedó congelada tu Sí. imagen. Vamos a hacer el corte y de una volvemos a empezar para meternos en el tema político, tocar el tema de asociación. Saludos Johnny, tenemos que agendar invitado para la otra semana si querés, que tenemos muchas cosas de qué hablar. Juanito el preguntón. Bueno, Mauro, ahora sí parece que se descongeló. Estamos otra vez. Estamos otra vez. Bueno, habíamos dejado en punta el tema de estar juntos, de asociarnos, de tener esa capacidad de impactar en la política. Y para los que no saben, pues el año anterior estuvimos tratando o en un inicio de asociación, nos reunimos varias veces, se buscó la posibilidad y se enfrió la situación porque empezó a tener, me parece a mí, un tinte político, un ser más una plataforma política y al no estar compartiendo tanto esa intención, pues la cosa se fue diluyendo, cada uno siguió con sus intereses y a mi manera de ver, una asociación o agremiación no necesita un político para tener un peso, sino más bien el peso de la asociación es el que tiene que llevar a tener una influencia política. Eso es mi manera de verlo. Ahora, después de todo esto que ha pasado, entonces el movimiento en grupos sociales, de WhatsApp, en fin, es tenemos que hacer una asociación, nos tenemos que asociar, pero el objetivo de esa asociación entonces es pedir, seguir en lo mismo, seguir pidiendo y desde la conformación en el tema de legal, de estatutos y todo eso, pues el objeto es buscar recursos. No se habla ni de cómo, ni utilizando qué mecanismos, sino recursos para que los clubes no dependan solamente de las mensualidades, esto por ponerlo en plata blanca. Sí, yo creo que pues el momento nos está llevando a una, como dicen por ahí, a una condición de la psicología de los temores o del miedo, ¿cierto? Y eso pues tiene unas consecuencias que no son favorables para pensar realmente en lo que tenemos que asumir. Esa experiencia que tenemos y que yo sé que todavía existe la disposición y la intención de las mejores maneras posibles y que no se alejan, y yo creo que no deberíamos alejarnos de esa condición política, ¿no? De plataforma, pues para un proceso de elección de cargo popular, sino de movilizar realmente lo que las personas que conforman esas organizaciones o conformamos ese sector, pues realmente podamos movilizar en función de una conversación crítica frente a lo que los políticos, los tomadores de decisiones están pensando realmente al proceso. Entonces,
yo creo que ahí habría que hacer una serie de reclamaciones y tocar ciertas fibras en el sentido de lo que hemos debatido desde hace rato. ¿Qué está pensando hoy un actor político desde la institucionalidad pública? ¿Qué estamos pensando cada uno de nosotros para vincularnos decididamente o cuestionar argumentadamente esas posturas que el sector político está implementando para nuestro desarrollo y esos que nos representan? Yo diría, hoy cuál es digamos, lo que he reclamado siempre en las asambleas de clubes es desde hace mucho tiempo, venga, tenemos una representación en una junta directiva y lo tiene cada municipio y ese representante de los clubes, cuál es la mirada, cuál es la apuesta, cuál es la postura que está teniendo alrededor del proceso. Nos quedamos simplemente en asumir en acompañar el cumplimiento, y lo voy a decir con tranquilidad, de un requisito para abordar los elementos legales dentro de las estructuras organizacionales, pero no hay, digamos, ese acompañamiento hacia ese actor que nos está representando, o hay una realimentación de ese actor, y no estoy refiriéndome al actual ni mucho menos, hablo de toda la historia, porque pues creo que sabes que en cada asamblea soy reiterativo como con el proceso de elección, y soy reiterativo con las coherencias que estos actores deben de tener alrededor de la representación gremial en la toma de decisiones, porque tampoco es un actor que tengamos que pensar que va a estar allí simplemente para seguir pidiendo por nosotros, no, es un actor que tiene que acompañar críticamente la toma de decisiones de una junta que orienta los lineamientos del sistema deportivo en un contexto municipal. Entonces, allá hay unos desafíos y hay unas acciones, y como dicen, proyecto de acción genera unas reacciones, pues yo creo que hoy estamos en unas reacciones en términos de los temores que esperamos no se convierta como en esa primera reacción, voy a ser un poco jocosamente peyorativo, no se convierta en esa reacción inicial que se tuvo frente a la pandemia, de empezar por ejemplo, a comprar papel higiénico sin saber para qué, ¿cierto? Entonces, en este caso, haciendo pues como esa especie de metáfora, ¿qué estamos pensando para que el tema pueda ser mucho más estratégico y pueda solucionar el día a día en esta condición? Porque finalmente pues somos seres humanos, estamos trabajando con seres humanos, y el mayor desafío que tenemos es ese cambio de mentalidad y actitud. Yo no me imagino una agremiación que el fin sea solamente generar recursos para que los equipos no dependan solamente de mensualidades, porque pues esto es poner unas personas a que trabajen y sean vendedores o comerciales. Más bien me imaginaría una agremiación que tenga un peso específico en capacitación, que pueda ser una fuente de consulta por parte de algunos entes o de lo que mencionabas ahora del político, del actor político. Vamos a organizar tal evento, consultemos con estas personas que tienen el conocimiento, la experiencia, que están en capacidad de realizar unos proyectos, y no los que están siempre esperando en las reuniones a ver qué me va a dar, a ver qué nos va a tocar, es que esos recursos nunca llegan, en fin. No una organización, yo lo voy a mencionar, no una organización subversiva, atravesada, que siempre le va a poner el palo en la rueda a todo proyecto, sino una organización más bien constructiva, que la tengan en cuenta y no que digan, no, es que siempre vienen es a pedir o siempre están diciendo que no a todo. Sí, sí, yo creo que en ese terreno, pues primero, las condiciones de improvisación que nosotros tenemos es, digamos, grande, ¿cierto? Nosotros, 98%. yo admiro mucho a los entrenadores y preparadores físicos, y ojalá muchos de nosotros como líderes en las organizaciones aprendiéramos sobre todas esas estructuras y esos pensamientos rigurosos de planificación que ellos tienen alrededor del entrenamiento, que no se aleja para nada de una estructura, una metodología de planeación para una organización. Sin embargo, nosotros estamos siempre pensando en cómo solucionar lo práctico, lo del día a día, cómo solucionamos el balón, cómo solucionamos el pago del profe, cómo solucionamos el sistema de información, cosas que deberíamos de tener muy claras desde el comienzo. Y a su vez, como te decía al comienzo, cada uno vamos mirando como nuestro propio partido, entonces no hay esa compenetración. Y por último, pese a lo que
los grandes teóricos del marketing nos digan, nosotros, a pesar de la estrategia que estemos implementando, siempre tenemos que procurar es por la generación de confianza. Y esto es un sector que todavía, en términos generales, no genera confianza, salvo algunas organizaciones. Y aquellas organizaciones que vienen generando confianza no generan un acompañamiento para aquellos que, pues cuando digo confianza, no me estoy metiendo exclusivamente en el campo de las condiciones de falta de transparencia para el manejo de los recursos, que es una realidad también que tenemos en el medio, sino que esa confianza es cómo empezamos y aprendemos a hacer las cosas de la mejor manera posible y vamos implementando las acciones de mejoramiento necesarias para que el otro vaya mirando que es posible generar unos impactos mucho más grandes. Si así como estamos hoy en una comunidad, en un territorio, en un barrio, en una liga, en una federación, estamos generando los resultados deportivos, económicos, financieros que queramos, los estamos generando, imagínense qué pueda pasar cuando estemos todos dentro de una red de trabajo colaborativo y podamos avanzar de una manera. Entonces, cuando hablamos de esa asociación, yo siempre he pensado que tiene que ser una asociación que ayude al que hoy no tiene el reconocimiento deportivo, venga como lo acompañamos, ¿cierto? El que hoy no tiene recursos, venga como nos unimos en un proyecto de cooperación nacional e internacional para que podamos movilizar recursos para esas comunidades, porque finalmente es pensar en el deportista, en el entrenador, en la comunidad, el grupo de interés que tenga alrededor. Entonces es eso, no es quedarnos simplemente recordar la discusión, solucionemos el tema del acceso al escenario deportivo, hombre, ya hay unas condiciones y en nuestro caso el INDER de Medellín ha planteado unas rutas contundentes alrededor de la gestión de instalaciones deportivas y eso ha ayudado de una u otra manera con las limitaciones que se tengan o no, ha ayudado a organizar ciertas comunidades y ciertos procesos y a generar mecanismos de control. No nos podemos seguir negando pues como a esa condición. Pero yo no puedo quedar pues, después de tanto tiempo y no estamos hablando de clubes nuevos, estamos hablando de clubes, organizaciones con mucha trascendencia que sigan diciendo, no, yo hoy no tengo reconocimiento deportivo, entonces estoy en riesgo de esto. Es el momento de empezar a cambiar, ¿cierto? Empezar a fortalecer esas condiciones. Hemos sido un sector también muy egoísta. Ahorita mencionaste la palabra humildad, falto de humildad, donde lo mío sirve y lo de los demás no, donde yo estoy, y he puesto el ejemplo en varias situaciones, estoy aquí desarrollando una bomba nuclear o estoy desarrollando la vacuna contra el COVID-19 y la tengo que esconder y no se la puedo mostrar a nadie. Una asociación también puede optar por generar ese mecanismo de información donde si tenemos algo que funciona en un club, pues tratemos de replicarlo en los otros. Y no quiere decir que entonces mi club va a perder esa ventaja que logró por descubrir algo o por encontrar unas buenas prácticas, sino que también puede tener un beneficio por eso. Y además, hasta dónde estoy yo dispuesto a entregar algo, a ofrecer algo para que pues el contexto en general desarrolle. Entonces, este es mi aporte para que a todos nos vaya mejor. Yo encontré la manera de manejar los cobros con este sistema, o yo utilizo un sistema de manejo de entrenadores así, y este es mi aporte para que nos vaya mejor a todos. ¿Hasta dónde soy yo capaz de dejar ese egoísmo, soltar un poco y no pensar tanto en el yo, sino en el todos? Sí, yo creo que también es empezar a motivar cómo podemos socializar esas capacidades y esas potencialidades instaladas que ya tenemos. Yo con todo respeto reconozco siempre un ejercicio que me ha parecido muy potente por algunas intimidades que conocí en esa organización y la voy a mencionar que es Futuro Antioquia, con el señor Hernán Marulanda, ¿cierto? Sí, Yo reconozco allí un proyecto metropolitano muy fortalecido, ¿cierto? Empresarial muy fuerte. Yo reconozco una organización en el contexto del fútbol como Forma Antioquia con Gabriel Jaime Llano, que en términos de lo organizacional y lo deportivo hoy viene diversificando una serie de acciones que muy pocos estamos reconociendo. Es decir, hoy es un personaje que se montó una película de un centro de rehabilitación. Entonces, digamos que hay unas capacidades instaladas que si yo las aprovecho, puedo fortalecer mi proceso y voy a fortalecer el proceso que él tiene. Puedo reconocer en tu organización Blade también, desde la perspectiva comunitaria y lo que he seguido en redes, unos grandes aportes al desarrollo de las comunidades. O en mi propia comunidad en el barrio Manrique,
pues lo que hoy tenemos, con toda la modestia, es porque hemos, por lo menos entre 3 o 4 organizaciones, nos juntamos, conversamos y tratamos de implementar asuntos que ayuden al desarrollo de la comunidad. O sea, el que hoy tengamos una cancha sintética, así me castiguen con lo que diga, pero eso no es gracias a la gestión de un concejal. Y de hecho fui el primero que dije en una reunión con los líderes de la comunidad que gracias al concejal X, no, es que son los recursos públicos y era una necesidad y por lo tanto una obligación del Estado hacer esa inversión en la adecuación del escenario. Entonces eso hoy se debe en esos ejemplos gracias a que hemos movilizado ciertos asuntos. Así en la cancha, recogiendo un poco como la entrevista que hiciste esta semana, la semana pasada con Jorge Andrés de San Nicolás, que así en la cancha nosotros nos veamos como unos rivales muy fuertes, que es uno de mis rivales fuertes en la zona, que tiene un desarrollo interesante deportivamente, ¿cierto? Pero cuando nos tenemos que acompañar, venga, estamos ahí, él sabe que cuenta con nosotros y nosotros sabemos que contamos con él. Entonces esas son como las condiciones que hoy tenemos que empezar a asumir y modificar cosas, así sean, por muy pequeñas que sean, la medida que acabamos modificando esas actitudes y comportamientos, los aportes van a tener unos mejores rendimientos. Sobre También es todo un tema porque nosotros, de miedo, de algunos, es que me van a sacar, es tal que si ponen vez, una cancha sintética me van a sacar a mí, porque ahí volvemos a lo mismo, no tengo reconocimiento, toda la vida trabajo con un cuadernito, yo tengo mi tienda, o tengo mi taxi, o tengo mi carnicería, y en los ratos libres, o en un espacio que me generé a través de la historia, pues entreno unos muchachos, entonces si ponen la cancha sintética me van a sacar. Hay también un poco de miedo y ahí la invitación es a no rechazar, sino también, venga, integrémonos. ¿Cómo puede usted ser parte del trabajo que hacemos? claro, es así, es real. Esa es la, creo yo, parte de la esencia de lo político y lo comunitario. Juntémonos y conversemos. Es que no podemos tapar el sol con un dedo y sabemos que en el tema de la gestión de instalaciones hay unas falencias en los territorios grandes y sobre todo con estos escenarios como el nuestro de gramado sintético. Allí hay que reconfigurar las formas, las categorizaciones, las dimensiones con las cuales están midiendo y evaluando una organización. Entonces, por ejemplo, una capacidad, y es una discusión que hemos tenido allí, y es, yo tengo hago parte de una organización desde la perspectiva del voluntariado, que bueno, es un ejercicio que hemos implementado ahí con un grupo de amigos del sector, de la universidad, entre otros. Es un ejercicio que nos ha invitado a fortalecernos en unos temas metodológicos y de cobertura. Yo tengo hoy 132 deportistas en ejercicio, aproximadamente 132 familias beneficiadas, pero a mí me terminan comparando el espacio con otra organización que simplemente tiene la misma edad, el mismo servicio, la misma metodología, pero con 12, 13 deportistas. Entonces, no a todos nos pueden seguir midiendo con el mismo rasero y creo que es un elemento que tenemos que continuar conversándolo con la institucionalidad para que logremos pues generar otras estrategias alrededor de esos aspectos. Y, y a ver, es que nunca alcanza porque somos muchos, porque pues es cierto, los escenarios ya están desbordados en su mayoría, eh, pero es mirar también qué alternativas podemos proponer. Entonces, mencionábamos en Claro, algún momento unos escenarios multipropósito de varios niveles, no solamente de un primer piso, sino varios pisos, donde en el primer piso se puede hacer una práctica, en el segundo piso una práctica, en el tercer piso algo, oficinas, y en un cuarto hipotético piso, pues puede estar una cancha. En fin, es empezar a buscar esas soluciones, porque también hay un tema topográfico, entonces el tema de invasión, ya no hay dónde hacer una cancha. Entonces, la respuesta del ente, del INDER en este caso fue, vamos a sostener lo que hay porque no hay dónde construir. claro, Es cierto, el recurso nunca alcanza, el INDER ha hecho una muy buena labor, la conocemos de fondo, incluso en capacitación, porque los clubes en algún momento el recurso que se entregaba se estaba desviando, lo que mencionabas ahora, un tema de transparencia, los recursos terminaban incluso en manos de combos, que eran los que manejaban los equipos en los barrios y manejaban los espacios. Entonces, ¿hasta dónde empezamos a darle un orden al sector? ¿Hasta dónde fuimos acogiendo lo que había?
hasta dónde invitamos a crecer. Habrá algunos que queden en el camino por decisiones propias o por selección natural también que se puede hablar, pero entonces, hasta dónde también hay que capacitar al club de corazón a que entienda cómo hacer un proyecto, cómo se debe redactar, qué es lo que exigen, cuál es la solicitud, y no se quede solamente en vivir de la mensualidad, vivir de vender un uniforme, de lo normal, de un transporte, del agua, y hasta dónde yo puedo presentar un proyecto a un ente público o privado y cumplir con los requisitos, porque se pierden una cantidad de recursos, se pierden una cantidad de oportunidades Total, porque no sabemos presentar un proyecto. Háblanos un poquito del tema de correcto. proyectos. Bueno, no, el tema de proyectos, digamos que hoy las metodologías cada vez se van haciendo mucho más simples, mucho menos complejas, mucho más accesibles. Hoy ya se hablan de metodologías ágiles y las oportunidades siempre van a estar alrededor de lo que formalmente se puede hacer, porque para una empresa privada o para la cooperación internacional o para el mismo sector público tiene unas implicaciones de gestión de información y documentos pues importantes. Yo tengo, digamos, ejemplos en el sentido que, listo, yo a veces formulo el proyecto muy bien estructurado e encuentro el respaldo, encuentro el apoyo, pero se me olvida dar las gracias. Esos son elementos o detalles pequeños que van generando confianza, ¿cierto? Cuando digo dar las gracias es, bueno, presente un informe de la gestión o de la inversión de esos recursos que hizo. Eso nos lo han enseñado permanentemente cuando nos piden rendición de cuentas o cuando, en fin, se asumen otro tipo de estrategias para estos elementos. Entonces yo creo que oportunidades hay, afectaciones y limitaciones siempre van a existir. Hoy en estos trámites de reformas tributarias, pues se han tenido algunas afectaciones que los contadores o los revisores fiscales tendrán muchas claridades alrededor de cómo se aplican esos elementos al interior de las organizaciones que tienen una función en perspectiva de su condición social y sin ánimo de lucro y pues que tiene unas oportunidades desde la responsabilidad social empresarial y la conexión con la cooperación internacional en la medida que podemos abordar los objetivos de desarrollo sostenible y que nos conectamos con esas políticas de país, gustenos o no, estén bien o no formuladas, esas políticas de plan de desarrollo de país, de gobernación o de alcaldías, pues un elemento clave también que va a ir respondiendo a esas oportunidades y posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que esto nos está implicando? Hacer una lectura permanente del sector, hacer una lectura permanente de lo que hoy se requiere para viabilizar la organización y las respectivas gestiones. Y finalmente, pues en la condición de persona es cómo puedo asumir unos comportamientos que realmente en ese relacionamiento pues faciliten y generen, insisto, con ese término de la confianza para que el otro pueda visualizar y tener, digamos, una mayor claridad frente a lo que está generando. Entonces, el tema de proyectos siempre va a estar. Si vos lo ves, o sea, lo que hoy moviliza en términos de una federación internacional, por ejemplo, si ustedes revisan hoy FIFA con toda la apuesta que tiene desde la perspectiva del fair play o la perspectiva de la equidad de género, la perspectiva de los impactos sociales, allá hay unos recursos que se puedan generar. El mismo, he encontrado también rutas con el mismo Vaticano que tiene unas líneas de deporte y recreación para desarrollar procesos de evangelización y procesos de convivencia. Hay posibilidades en ese aspecto. Pero bueno, cuando yo voy para la cooperación internacional, evidentemente no solamente necesito formular el proyecto, sino también manejar ciertos elementos de idioma, porque las propuestas se presentan en inglés. Y en los territorios, pues bueno, ya hay unas lógicas que algunos clubes o algunas organizaciones han aprovechado de la mejor manera, trascendiendo lo que hoy nos ofrece, por ejemplo, un INDER, en términos de la organización de un evento, en términos de impacto a una comunidad, en términos de generar sinergias con otras organizaciones, tanto públicas como privadas, a nivel de ONGs, está toda la ruta. Lo importante allí, creería yo, es no solamente estructurar, porque bueno, si necesitamos estructurar el proyecto, eh,
con mucho gusto siempre me he dispuesto a acompañar esas tareas y bueno, en algunos casos lo hacemos voluntariamente, en otros casos obviamente sí solicitamos que se remuneren los tiempos y los conocimientos, pero bueno, hay muchas posibilidades para que podamos diversificar esas fuentes de financiación y los proyectos es una de ellas. Desde la Universidad de Mauricio, que está cercano a ellas, ¿qué posibilidades se han abierto? ¿Qué oportunidades? ¿Qué cursos? He estado en algunos conversatorios, en algunos congresos, que he visto la invitación y he asistido. Desde ahí, ¿qué oportunidades se están generando? Bueno, la universidad me parece que es un actor clave, que no lo estamos aprovechando ni está aprovechando las condiciones de la mejor manera en términos de lo que hoy nos invita la era actual de innovación, investigación y desarrollo. Lo que voy a decir no va a costar duro, ley, pero yo creo que hoy las universidades todavía se siguen mirando mucho al espejo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la aplicación de sus conocimientos en función de los territorios, para mí todavía no es muy visible. La investigación y la innovación está muy todavía al interior de la universidad. Muy pocos investigadores o muy pocos académicos se han atrevido a estar en el campo reconociendo nuestras lógicas. Yo tengo unos ejemplos particulares con la Universidad de Antioquia y con la Universidad de San Buenaventura, con algunos doctores expertos en el campo del fútbol, donde implementamos algunas investigaciones dentro de nuestro club para analizar o revisar las metodologías de entrenamiento, cuáles pueden ser las más pertinentes o no, en términos de lo didáctico y lo pedagógico y otros aspectos. Hay otras universidades que han apostado por asuntos en términos de las valoraciones en las estructuras organizacionales. Pero yo creo que lo que hoy necesitamos en concreto son apuestas que primero nos ayuden a renovar e innovar los servicios, los procesos y las estructuras, y segundo, que puedan ser aplicadas con facilidad por las mismas condiciones que tiene el sector. Hoy encontramos una organización como Ruta N que en algún momento le abrió la puerta, el camino al sector del deporte para esas apuestas de innovación y emprendimiento. No sé qué pasaría posteriormente si le dieron continuidad a esa estrategia, pero ahí hubo oportunidades de acompañar el desarrollo de apuestas de innovación e investigación y posteriormente conectarlos con pues, los grandes del mundo como Silicon Valley para revisar todas las condiciones de emprendimiento, pero digamos que o se volvieron en momentos muy coyunturales o la baja participación también generó que no se haya dado pues como ese componente. Entonces, ahí hay un llamado, el currículo está, esto es un momento que también yo creo que pone a pensar a las universidades en cómo seguir orientando esa condición de generación de conocimiento, cómo seguirlo permeando de una mejor manera que pueda tener un impacto. Hoy hay un elemento sustituto, yo lo estoy viendo, estoy todavía revisando y estudiando, pero yo creo que el tema de lo digital está sustituyendo muchas características de los procesos de entrenamiento. Entonces no podemos caer en que terminen diciendo la calidad bajo las premisas que tenemos en el Se te, sistema, que se te terminen... fue el audio. Ahora se te estaba bajando, moviste algo y se te fue el Hola, audio. hola, ¿ahí Eso, me ahí ya. escuchas? Sí. Listo. Que se termine pensando en que se me fue la idea que estaba dando. A sustituir lo digital para cuando Ah, se... sí, lo sustituto. Entonces, que el común no termine pensando que el video, como ya lo han dicho en algunos casos, que los conocemos, que el video de YouTube termina siendo suficiente para orientar el entrenamiento. ¿Cierto? Lo he conversado con mi amigo Walter, que está por ahí conectado. Sí, por ahí lo vi ahorita. Sí, vos puedes orientar virtualmente el trabajo, puedes orientar virtualmente el plan, pero controlar el gesto técnico en términos de lo coordinativo que lo mencionabas ahorita o en términos de la misma biomecánica, si se puede decir de esa manera, o ya los expertos pues determinarán esas condiciones, eso ya es muy difícil controlarlo ahí, o la misma percepción del esfuerzo que se pueda tener, entonces se pueden generar algunos riesgos. Entonces hoy en esa era digital, ¿cómo la universidad podría empezar a pensarse para cualificar de mejor manera sus profesionales y que el conocimiento no termine instrumentalizado, que es
es un elemento que también he compartido en algunos espacios académicos, que el conocimiento no termine instrumentalizado por un medio, en este caso por una herramienta tecnológica que esté, digamos, sustituyendo la relación de la condición profesional. Entonces creo que la universidad ahí tiene unos retos, no solamente en el pensamiento de la educación física, porque bueno, ya el contexto educativo tiene unas aristas importantes que analizar, sino también en el contexto del entrenamiento deportivo. Entonces, es clave en la sinergia que te he comentado pues alrededor de toda esta conversación. Además, porque el deporte termina siendo en muchos casos muy incierto y termina siendo muy particular. Entonces, claro, todos los días un deportista te puede enviar el video como evidencia de que hizo un gesto técnico, pero después la aplicación de ese gesto a lo global, al deporte de conjunto, a la competencia, termina no funcionando porque el deporte es así, porque puede que haya en este momento un jugador que se la ha pasado viendo televisión y comiendo los 20 días, 30 días, y después sale a una cancha y recupera rápidamente su forma, otro se va a demorar más, entonces es muy particular, todos los casos son diferentes, por eso crear una misma línea y mandar un video para 40 niños termina siendo tan complicado. Sí, es complejo, y además pues que están las condiciones de conocimiento que tenga el profesor en términos o el entrenador en términos de la herramienta. Yo creo que es una situación, no sé si similar, pero sí la podríamos analizar en la perspectiva de lo que hoy está pasando con las instituciones educativas. Un rector de las grandes universidades leía el día de ayer en redes sociales, dice: nosotros no estamos hablando de educación virtual, estamos simplemente utilizando unas herramientas para desarrollar procesos remotos para el acompañamiento del estudiante. La Sí, virtualidad tiene otras implicaciones y tiene otros elementos que terminan siendo mucho más complejos, que seguramente todavía muchos no podrán reconocer, y eso pues no lo va a resolver el Zoom, que es, digamos, una de las plataformas más comunes para esa estrategia. Simplemente es un medio que nos mandar ayuda unos, a conectarnos. mandar unos talleres y que me los devuelvan resueltos no quiere decir que aprendieron. Correcto. Es básicamente eso. Y entonces ahora, no, es que pasamos a lo virtual, pasamos a la educación virtual. ¿Y hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde termina siendo una mentirilla, una cascarita, un, una no verdad Claro. total? Porque es que sí, es cierto, muchas escuelas, universidades envían talleres y talleres y talleres y hay que conectarse y hay que rendir, pero ¿hasta dónde estoy aprendiendo? No, ¿hasta dónde estar en mi casa me permite aprender o no con comodidad? Para algunas personas sí lo será, para otros no. A algunos les puede generar la disciplina de levantarse a las 8 de la mañana, conectarse una hora y aprender, a otro no, a otro tipo. Yo en la mañana no aprendo, diría uno, alguno, y otro dice, no, prefiero la clase a las 4. Entonces, ¿hasta dónde no podemos pensar solamente en global, en mándele la tarea a todos y que todos la devuelvan resuelta? No, y lo otro, Ley, es que ubícate en tu comunidad. ¿Cuántas personas de tu organización tienen conectividad y la tienen de manera eficiente? ¿Tienen el equipamiento, los recursos tecnológicos suficientes? ¿Tienen la capacidad de manejar esos recursos? Entonces, no solamente en la perspectiva mía como facilitador, sino que está en la perspectiva también del otro que está detrás de la pantalla, con esas Que no tiene, posibilidades o no. O que no sea, tiene computador. hoy no podemos decir que con esta situación que estamos viviendo ya tenemos solucionado el problema de digitalización, o los problemas de conectividad, o los problemas de herramientas que tiene el país. Las estadísticas son muy claras cuando abordan no solamente las condiciones de pobreza, que eso no lo podemos desconocer, la brecha de inequidad, sino también las condiciones de conectividad que tiene Colombia, que tienen nuestras ciudades. Y si yo voy a las periferias del territorio, pues es mucho más compleja la situación allí. Son muchos temas para revisar ahí. Hay varios niños que no van a tener computador, otros que no van a tener señal, otros que funcionan por datos, otros horarios, por ejemplo, donde es imposible conectarse porque hay unos sectores que tienen mejores plataformas de conectividad y otros que no. No es lo mismo yo tener una señal para mi computador o mi celular solamente a una señal para 6, 7 equipos o para 2 o 3 casas. Entonces, ¿hasta dónde podemos llevar al campo eso que suena tan bonito que son las ideas?
Mauro, nos quedan 10, 15 minutos. ¿Cuál es la... Has estado en el sector pues, de la docencia, has estado en campo, estuviste también en el ente como el INDER. ¿Cuál es la principal oportunidad? ¿Cuál es la principal oportunidad? ¿Cuál es esa mayor fortaleza que tenemos? Primero empecemos por la fortaleza, para no empezar siempre por lo negativo. ¿Cuál es esa principal fortaleza que tiene el sector asociado? Hablemos de los clubes de los barrios, no solamente de fútbol. ¿Cuál es esa principal fortaleza? Pues yo podría decir que la pasión, la convicción. Yo creo que todos los que estamos metidos ahí, indistinto del partido que estemos jugando, del juego que estemos jugando, de la estrategia que estemos implementando, yo creo que la pasión y la convicción por alguna meta en común para el sector es lo que ayuda como con este cuento. Así pues tengamos que seguir cuestionando que hay muchos que están aferrados a esas condiciones de poder y de liderazgo y no permiten renovar esas rutas, ¿cierto? Lo que pasa en algunas organizaciones, lo que pasa en el mismo contexto académico y demás, creo que a pesar de eso siempre está la posibilidad de que estamos pensando por lo menos en ese muchacho o en ese deportista. Aunque bueno, habría que poner ahí en términos de esas pasiones también cuáles son los intereses particulares que podemos tener. Yo no sé si todos hagan la tarea simplemente de manera voluntaria. Creo que hoy no, la misma evolución del sector, de la economía, de la organización, hoy nos dice que de alguna forma unos u otros tendrán que verse beneficiados económicamente. Entonces creo que es un elemento. Segundo, el potencial de convocatoria que tiene el sector sigue siendo clave en la base. O lo que convoca desde el alto rendimiento, desde el espectáculo deportivo, desde el evento masivo. Creo que eso es una apuesta y una posibilidad y una oportunidad interesante. Y tercero, pues digamos que hay que ir analizando cambios de la cultura, del consumo, de los servicios y demás, que seguramente va a generar otro tipo de alternativas para movilizar nuevos emprendimientos alrededor del sector. Entonces creo que para mí esos serían como tres elementos claves que se generan en clave de oportunidad para el sistema, para la organización y para nosotros mismos. Y de oportunidades, esas principales oportunidades que las vivimos todos los días. Repito, has estado desde varios frentes, esa oportunidad en común que has podido observar desde todos los lugares. La oportunidad en común es el impacto social. Yo creo que la apuesta que todos tienen, y lo digo por la experiencia que logré tener durante casi 8 años en el INDER de Medellín en función de los procesos de formulación de proyectos y planeación estratégica de la organización. Creo que el tema del impacto social no se pierde bajo ningún punto de vista. Si revisas hoy las agencias supranacionales del sistema, Comité Olímpico Internacional y federaciones, su apuesta está enmarcada, a pesar de lo comercial, a pesar de otros elementos, está enmarcada en el impacto por la comunidad y la sociedad. Entonces creo que ese es el criterio que de alguna manera nos unifica para continuar haciendo la tarea y bueno, revisar qué otras opciones dentro de las estructuras tanto educativas como empresariales se puedan implementar para favorecer todas estas condiciones actuales de sistema. ¿Dónde se ha sentido más cómodo? ¿En campo, en la parte educativa, en la parte de proyectos, en el INDER? ¿Dónde se ha sentido más cómodo, Mauricio? No, yo creo que todos han sido experiencias significativas. El INDER es una organización que yo aprecio, quiero mucho porque fue mi primera escuela y donde tuve la oportunidad de generar grandes lazos de amistad, tuve la oportunidad de tener unos mentores excepcionales en lo que he tenido como experiencia profesional y con algunos en la experiencia personal. Entonces para mí Inder ha sido, digamos, una experiencia que llevo en el corazón. Digamos que el contexto de estar en el campo con los chicos también es un asunto de mi pasión por el fútbol, de mi pasión por el deporte.
también por mi sueño frustrado, como tal vez el de muchos, de que no me hayan permitido avanzar en el contexto de lo deportivo. Siempre hice parte pues de algunos momentos de equipos de competencia de media tabla, pero que también fueron forjando el carácter y la experiencia pues que tuve con la universidad en el momento que quise hacer parte de la selección y la bajada de caña que me pega el profesor Cadavid, pues Miguel David, eso sí, 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 nos aterriza un poco pues en lo que debemos hacer, pero bueno. es un personaje Y Miguel, ya ahorita pues es un personaje Miguel y en ¿cómo? una charla, es un personaje Miguel y en una charla de estas tendría mucho que contar, positivo y negativo. Claro, claro. Sí, 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 es un hombre con mucha experiencia y mucho reconocimiento, claro que sí. Y bueno, ya mi realidad, que es la universidad, yo he tenido la oportunidad de estar pues, llevo ya casi 8 años en la Universidad de San Buenaventura, acompañado a algunos profesores en la Antioquia, estaba en la Escuela Nacional del Deporte, ahorita acompaño los procesos de formación posgradual en la Autónoma con la especialización en gerencia deportiva, entonces es un espacio que también disfruto porque permanentemente me está invitando a leer, me está invitando a actualizarme, me está invitando a reconocer también la experiencia de los otros que están al frente mío, porque son experiencias que siempre hay que valorar y van a ser significativas para mi aprendizaje. Entonces, digamos que poner uno por encima del otro no estaría bien. Todavía va Todos la, los he disfrutado. todavía va a la cancha, todavía llega después de universidad y todo dice, voy a ir a darle vuelta a los muchachos, voy a ir a entrenar un rato. ¿Le Ah, hace falta o más bien descanso hoy? no, eso hace falta, eso es una película interesante que tenemos ahí. Hoy vengo acompañando el grupo de la categoría sub-11, que llamamos Preponi, que es un grupo que tiene un potencial interesante y con el propio al frente ahí me le pego algunos ratos en la planeación, realimentamos cositas y lo acompaño pues con algunas tareitas, aunque ya trato pues de no pasar la línea de las orientaciones eh, tácticas y estratégicas, porque creo que también tengo que empezar a marcar distancia con eso y asumir mi rol pues que me corresponde, pero claro, hace falta y bueno, es una pasión y estar en el juego, en la cancha el fin de semana, siempre estamos ahí. Yo cuento con la fortuna de que mi esposa también está involucrada y hace parte de su Y la película, niña, entonces además la niña también hace deporte. aunque ella pues el tema del fútbol no la mueve No, mucho, ella el está en voleibol. el voleibol está en otro campo, entonces ella ¿Cómo lo, ya, y a medida que ha ido creciendo, ¿cómo? cómo lo ha manejado en estos días que ha estado encerrada sin poder, por ejemplo, el voleibol, que es una práctica también abierta, Sí. maneja? No, ha tenido unos entrenadores muy atentos permanentemente. Está en conexión casi todos los días con el entrenador y con el equipo. Están asumiendo unas prácticas durante toda la semana para mantener algunos elementos de la condición física, por lo menos. Entonces, y bueno, es una gomosa, entonces está también metida en la película, entonces no le cuesta asumir su jornada, a veces 2 jornadas de entrenamiento en la mañana o en la tarde. Si no está en contacto con el entrenador, ahí está dándole a sus ejercicios de acuerdo al plan que le envió el profe y está encarretadísima con eso. Ahí estamos acompañando hasta que ella quiera y sea feliz. ¿Cómo vio el partido entre Arsenal y Clubán? La final que jugamos en enero. Ah, no. Estuvo bastante emocionante, hermano. Muy emocionante, a veces un poco pasionales desde las gradas. Uno a veces termina también lo que moviliza en términos de las emociones, el cuento del fútbol, y uno ver crecer esos pelados y verlos en esa instancia y verlos con un equipo de tan alto nivel. Nosotros llegamos con una expectativa al torneo porque estábamos por debajo, un año por debajo de la edad, y bueno, la expectativa era llegar hasta avanzar en el torneo, pero de alguna manera no esperábamos en principio estar en finales. No, eso fue un partidazo, hermano, mucha emoción ahí, la tribuna tuya, la tribuna de nosotros, esos papás todos animados. Al final lo de siempre, que termina uno cuestionando pues asuntos desde las orientaciones arbitrales, pero bueno, también hay que empezar a mesurarnos y a seguir trabajando un poco en esa línea de que siempre hay ahí al frente seres humanos y siempre habrá una percepción
diferente a la que todos tengamos de acuerdo a la ubicación que tengamos en el escenario deportivo, y obviamente el respeto siempre de por medio, aunque ahí me hicieron el llamadito el señor Omar 2 días después del encuentro, pero bueno, también creo que hace parte como de las emociones, como te digo. No, para poner en contexto, jugamos una final en enero, Club Fan y Arsenal, y pues la verdad tampoco teníamos tanta expectativa en el torneo porque es un torneo de fin de año y fuimos armando el equipo a medida que fue pasando, se nos fracturó la muñeca uno de los defensores, el equipo se quedó sin defensores y fuimos avanzando y llegamos a la final, estábamos ganando la final, se pone 1-0, después 1-1, 2-1, tuvimos un penal para el 3-1, faltando 10 minutos y podía haberse ido el partido a otro lado, se termina empatando ya para acabarse 2-2 a penales y empieza, me acordó del 89, la Copa de Nacional, la Libertadores, eso, bote penales y bote penales, hasta que al final terminó como 2-1 o 3-2 a favor de Club Fan en un muy buen partido. No pudo ganar Arsenal, yo estaba en campo dirigiendo a ese equipo, pero termina siendo una movilización muy bonita alrededor, igual el trabajo con Jorge, pues lo conozco hace tiempo, pero todas esas cosas se muevan y terminó siendo una muy buena final. La tenía que haber ganado Arsenal, pero por esas cosas del fútbol. Sí, 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 sí. Buen Creo que te partido. faltó el golpecito de suerte ahí, pero No, estuvo muy, muy interesante. Fue un muy buen partido, es muy bueno llegar a estas instancias con amigos. Yo miraba a Jorge y Sí. miraba el trabajo y decía, no, qué bueno que lleguemos y que nos enfrentemos bien y vivir estas cosas que tiene el deporte. Mauricio, la verdad, muy conforme con la charla, con esta conversación. Es un tipo que conoce mucho de la norma, que tiene mucho que aportarle al sector y que a veces la invitación a la gente es a que no tenga esos temores, al que tiene más conocimiento, al que tiene más recorrido, no solamente por el caso tuyo, sino por otros personajes que hay en el sector, a que no solamente yo sé y yo tengo la verdad, sino también mirarnos al espejo y decir, en este tema no conozco, busquemos a alguien que sí sepa, y creo que en esta charla pues va a haber muchas orientaciones, es una charla también de reconocimiento, de lavarnos la cara a todos y entender que estamos fallando en cosas y que tenemos oportunidades. No, Ley, muchas gracias por la invitación, bacana la conversación. Digamos que los esfuerzos no se agotan todavía para nuestras estructuras, para nuestros pensamientos. Esta es una oportunidad de encontrarnos de otras maneras, como ya lo manifestamos, de flexibilizarnos en ciertos pensamientos, pero creo que es también empezar a asumir con esta situación la vida con una perspectiva distinta desde lo fundamental y lo más importante, continuar haciéndonos mucho más humanos desde el cuidado de sí mismos y el cuidado de los otros. Creo que en la medida que nosotros nos dimensionemos en el otro y proyectemos cosas desde nuestra condición de seres humanos, podemos avanzar mucho como comunidad y sociedad. Y bueno, lo que necesiten con toda la disposición, estamos ahí, estamos en las redes, lo que haya que apoyar, lo que haya que cuestionar, lo que haya que conversar, estamos atentos y muchas gracias por la invitación, bacano el espacio. Por ahí hay muchas frases que han salido ahora de aislamiento y hay una bonita y es distanciados pero no distantes. Haga esa llamada, escriba, converse con aquel que no habla hace rato, pregúntele al profe cómo está, pregúntele a los niños cómo están, al árbitro, el arbitraje, otro de los sectores afectados, convérsele con ese árbitro, cómo estás, cómo la estás pasando y ayude al que pueda. Yo sé que hay escasez de recursos, hay mucho temor. Pero si usted puede, entonces a ese compañero, a ese profe, a ese niño, venga, le ayudo con esta librita, venga, le ayudo con este poquito que tengo, puedo compartir. Y así entre todos generamos un bienestar en medio de esta situación. Mauro, un agradecimiento total, un abrazo, saludos a Sandra, a la niña, son personas muy especiales. Sandra fue gestora mía en Santa Margarita hace 4 o 5 años que estábamos arrancando, entonces hay un cariño especial. Gracias y nos vamos a seguir encontrando en este mundo del deporte. Listo, mano. Muchas gracias a vos. Un abrazo para vos también y éxitos. Estamos muy atentos a tus redes y al contacto. Gracias, Mauro. Un abrazo, Gracias saludo. a todos los que nos acompañaron. Un Y abrazo, gracias a chao. todos los que nos acompañaron.